Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Familia querida, ¿qué tal? Yo soy tu amiga Lucy Bon y este es tu super programa La Alegría del Amor. Estamos transmitiendo completamente en vivo con un súper gusto y bueno, súper gusto, porque hoy tenemos a una, pues, parte de la familia, pues, muchos años más que yo ya tiene la familia de Valora, pero bueno, mi corazón está bien rete contentísimo de que ella está aquí. Bueno, ya sabes quién es, así que en un momento lo voy a poner en pantalla. Y bueno, tú ya sabes a lo que siempre te invitamos. Regálanos estrellas para que podamos seguir iluminando vidas. Escríbenos en los comentarios quién eres, tu nombre, de dónde nos escribes, tus inquietudes, tus opiniones. Hacemos todo lo posible ya por participar más contigo. En este que yo sé que, a ver, esta vieja loca de Lucy Bon últimamente ha traído temas muy álgidos, pero pues es lo que hay, pues, es lo que hay que ponerlo en la mesa, porque sí es lo que hay, pero hay que, a ver, hay que afrontarlos, hay que verlos, hay que ponerlos en la mesa, pero con mucha esperanza. Sí es una realidad media álgida, media de repente agria. Divorcio, y ya pasé por eso, adicciones, no hemos pasado, bendito sea Dios, en mi matrimonio, pero bueno, pues te puedo decir que sí, porque yo soy adicta al dulce y estoy batallando en eso, ¿no? Pero son temas que si has visto en toda la barra de Valora, los afrontamos con toda la delicadeza del mundo, con todo el respeto del mundo, con todo el amor del mundo, como dice el intro de Valora, con los pies en la tierra y con la mirada siempre bien puesta en el cielo. Por eso los tratamos con este toque de esperanza que a toda la familia de Valora nos fascina. Y bueno, sin más ni más, mi super non plus ultra Rebe Torres. Gracias, mi Rebe, gracias por aceptar estar conmigo hasta que se me hizo, Manuel. Para nada, ya ves que entre tanto mensaje y todo, y yo, a ver cuándo me invitas, y no, ya me habías invitado, pero yo encantada de estar aquí contigo y compartiendo. No, feliz, digamos que desde el año pasado la invitamos, pero como yo todo guardo, todos mis mensajes es una mala maña que tengo, todos los voy guardando, entonces ahí le puse a Rebe, desde el año pasado te estoy invitando y no me tomaste. Mi Rebe querida, ¿quién es ella? La experta en adicciones, y justo ya habíamos hablado de adicciones en la familia, y este es otro tema, mi querida Rebe, que también, no es que me guste el tema como tal, pero es una realidad y son temas por los que pues, muchos matrimonios andan queriendo colgar los tenis. Es muy lógico, o sea, es muy lógico, es pesado pasar por adicciones y demás, pero mi Rebe, saber que hasta para esto alcanza la gracia del sacramento y alcanza la gracia de Dios, nada más hay que saber cómo hacerle, querida Rebe. Adicciones en el matrimonio, y no nada más estamos hablando de adicciones de pornografía, o sea, hay una amplia variedad, desde esos teléfonos donde él está en una esquina y esto como lo pusimos en nuestro flyer, él en una esquina y yo en la otra y cada uno en su teléfono y un bebé así como que, ¿qué hubo? ¿Con quién me voy? ¿Quién me conviene? O sea, así que bueno, tú eres la experta, mi Rebe, sobre todo, dinos que si hay esperanza. Yo digo que todas las personas que estamos en algún punto perdidos, tenemos esta capacidad de retomar el camino, ¿no? De salir de esta zona tenebrosa y volver a esta parte de la gracia. De verdad, yo soy una bendecida de compartir contigo, yo te admiro enormemente y creo que en esta parte de las adicciones, a mí me toca trabajar una parte, a ti te toca trabajar otra. O sea, muchas veces hay algunos asesores que trabajamos en conjunto porque habrá matrimonios que llegarán contigo en crisis de comunicación, crisis sexuales, crisis de egos, crisis personales de historia de vida, pero hay veces que cuando ya se da una adicción específicamente dentro del matrimonio, yo creo que es un tema que no solamente tiene que ver con la crisis, yo creo que es casi estar al punto del precipicio, Lucy Bon. O sea, o se corrigen las adicciones o de verdad es muy difícil pasar las crisis. Sí, no hay que hacer bien. Estuve hablando de Amoris Laetitia y se los voy a apuntar porque es de las exhortaciones apostólicas en lo que sobre todo esto que
les voy a leer como qué es lo que hay, como que su santidad, como que el Papa Francisco nos vino a dar en la llaga a la gran mayoría, por lo menos a mí sí, a la gran mayoría, y sin habla de lo que es una crisis, de lo que son las heridas, de cómo hay que irla llevando. La historia de una familia está surcada por crisis de todo tipo, que también son parte de su dramática belleza. Esto lo dice el Papa en Amoris Laetitia en el punto 231. Por eso, a ver, aprender a sacar lo bueno de eso que es un infierno. Solo quien vive las adicciones sabe lo que eso significa, Rebe. Sí, y fíjate, bueno, yo creo que Dios nos conecta, porque yo menciono mucho a Amoris Laetitia en algunos de los acompañamientos, porque hay una parte en donde menciona también el Papa Francisco que dice que qué es soportar, qué es aguantar, qué es tolerar, y también hay una parte en donde dice es conveniente que los cónyuges lleguen a separarse antes de llegar a odiarse. De hecho, cuando yo los menciono y lo digo, no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco y está dentro de esta encíclica. Y como tú lo dices, creo que como orientadores hay que apoyar, hay que buscar una solución, pero hay que poner muchos límites, que creo que es el gran error que hay hoy en día. Hace días me escribió una persona y me decía, es que yo quiero ayudar a mi marido, o sea, mi marido consume drogas, de repente es violento, de repente, y yo hablo para buscar ayuda para él. Y creo que esto me gustaría dejarlo bien claro, Lucibón, la ayuda no es para él, es para ti, porque él está pidiendo la ayuda, no, pero yo la estoy buscando para él. Igual que cuando el esposo busca ayuda para una esposa que tengo matrimonios que entiendo que en porcentaje lo que más abunda o el porcentaje más alto es el alcohol y las drogas en caballeros. Pero también las mujeres tenemos algunas adicciones que llegan al punto de la crisis de los matrimonios, la adicción a la limpieza, la adicción a la acumulación, el alcohol también está muy presente en las mujeres, la adicción a las compras. O sea, creo que dentro del matrimonio hablar de crisis tenemos que estar bien claros que tú no vas a ser la persona que rescate al otro. Yo lo mencionaba hace tiempo cuando llegan matrimonios o familias conmigo, están en un pantano y se están hundiendo juntos. Alguien tiene que salir de ese pantano y buscar la ayuda. Y hay algo bien claro que mencionan en los grupos de acompañamiento para los familiares, en donde dicen, tú tienes que estar bien claro con estos 3 puntos. Yo no lo puedo curar, yo no lo causo y yo no puedo controlar a la otra persona, porque entonces el familiar entra en esta parte de ansiedad, de depresión, de neurosis, de control, que la crisis se hace más grande. Si uno de los dos no tiene lucidez emocional, por eso las crisis dentro de las adicciones se detonan en guerras campales. Igual lo dice el Papa Francisco en esa encíclica. Puede haber llover platos, puede haber guerras, pero tiene que haber cierta control emocional y cierta lucidez y cierta madurez en estas partes dentro del matrimonio. Sí, no, por supuesto. En Amoris Laetitia lo menciona su santidad, pero al final del día es parte creo que en 2 programas pasados lo dijimos, es parte del Código del Derecho Canónico, y también lo habla el Catecismo de la Iglesia Católica, que para este tipo de casos la Iglesia es madre y maestra. El Papa sugiere esta separación, pero en ningún momento dice, termina con tu matrimonio, mándalo a la fregada. O sea, es una separación prudente. Tenemos muy distorsionado esto de que es mi cruz y me aguanto. Recordemos que la cruz terminó en gloria, la cruz terminó en resurrección. Hay que saber cómo hacer las cosas. No se trata de tirar la toalla, de me voy a divorciar, sino de saber cómo le voy a hacer. Y hay que salvar a la persona, pero yo también soy persona y hay que salvar sobre todo cuando hay prole. ¿Sí? Incluso fíjense cómo es la iglesia de delicada, que tolera, esa es la palabra, llega a tolerar el divorcio, ¿sí? No que lo sugiera, no que lo permita, lo llega a tolerar cuando la economía familiar se ve mermada, ¿sí? O en riesgo por una adicción en este caso, ¿no? Entonces, donde se debe de salvaguardar, o sea, por mis adicciones, mis chamacos no van a ir al colegio, o sea, vean la delicadeza de cómo es nuestra iglesia, Rebe, de esa separación prudente
en vías de yo salvarme, porque al final del día, lo sabemos, tú eres la experta, Rebe, pero cuando hay una adicción hay codependencia y hay un codependiente activo, uno pasivo, uno muy, muy activo y uno muy, muy pasivo. Entonces, donde no se supieron poner límites sanos a tiempo en pro del amor o en pro de que es mi cruz. ¿Qué más? O sea, hay que formarnos mejor, si la vida, la dignidad tuya, mía, de los hijos está en un mínimo riesgo, en algún peligro, se consulta esa separación de cuerpos y la iglesia lo dice, quien te da el permiso es el obispo del lugar, pero a ver, vamos a ser prácticos, el obispo no nos va a dar cita, pues Rebe, la neta, lo sabemos, vamos con un sacerdote de recta conciencia, pero si el peligro está ahí, por el amor de Dios, es sentido común, sí, pues, o sea. Creo que tiene que ver mucho con esta parte. Fíjate que nosotros en el grupo de autoayuda ahorita estamos estudiando un libro del doctor Mario Alonso Puig, y él decía, hoy está dentro de los que hemos platicado, y él decía que estaba dando una conferencia y que se le acercó una abogada muy picuda en donde él estaba, ¿no? Y que de repente le dijo, oye, tú, que ella ayudaba a mujeres en violencia y mujeres en maltrato y mujeres en este caso, y entonces que él le decía, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué las mujeres, cuando tienen este valor de decir hasta aquí, se separan y ponen un límite, ¿por qué regresan? Que le preguntaba a ella María Alonso y él le decía, bueno, dímelo tú, a lo mejor legalmente tiene que ver esto. Y la respuesta de él me pareció, para mí él es en una de las cuestiones un gran orientador, porque él decía, hay una frase que a mí me gusta mucho, Lucibón, que dice, es más fácil quedarte del dolor a la nada, las personas eligen el dolor. Porque aquí en esta zona yo sé que hay, allá no, en la nada no sé. Salirte de tu zona de confort es miedo, es vulnerabilidad, es salirte de algo y llegar a una zona desconocida. Y entonces él decía, a veces es este deseo, y creo que es bien importante entender, Dios es muy grande, los milagros existen, me han tocado ver muchos milagros, pero no hay que tener una fe ciega, hay que tener razonamiento y hay que tener un amor adulto. Práctica y el amor también. Adulto no permite el maltrato, el amor adulto pone límites. No somos personas cristianas, pero no por ser cristianos, creyentes, vamos a tolerar una vida que no te da una calidad humana ni a ti ni a tus hijos. Y creo que este es el problema de las adicciones en el matrimonio, el miedo al límite y salirte de esa zona de confort, salirte de esa zona de costumbre. En esta semana Lupita me canaliza una persona que me decía, oye, una señora quiere ayudar a su esposo después de 25 años de maltratos. Y entonces me decía, un poco tarde, pero nunca es tarde, ¿no? Hay que poner los límites, pero creo que nosotros tenemos que estar bien conscientes de que las adicciones no cambian solo con las oraciones, no. Perdón que lo diga así, no, Dios es bien grande, pero mientras tú no le pones un límite a la persona, mientras no le pones estas condiciones para que busque ayuda, de verdad que yo conozco de verdad testimonios, uno de ellos fue un sacerdote mío formador, que era un sacerdote adicto a la heroína. Él y su hermano entraron a un retiro y en el retiro tuvieron una conversión impresionante. Pero te diré a lo mejor que el porcentaje de las personas que llegan a tener ese tipo de conversiones son mínimas. Mientras tú le sigas permitiendo maltratos, consecuentando los comportamientos del otro, rescatándolo, tolerando malos tratos, no se va a dar el cambio, porque siempre yo les digo, pues, ¿qué le obliga a tu marido o a tu esposa o a tus hijos cambiar? Si tienen todo fácil, si no hay consecuencias, si no hay límites, si se pasan por alto las advertencias, no tiene caso cambiar. Es mi vida muy cómoda a tu lado, tú toleras lo que yo hago, tú soportas lo que yo digo, yo sé que tú no te vas a ir, inclusive creo que hay un poco ahora, hay una como escala de violencia, que ya ahorita hay personas que llegan y cuando me platican la forma en que les tratan ciertas parejas, tanto hombres como mujeres, porque también hay mujeres violentas, también hay mujeres adictas, también creo que la adicción es la neurosis es un tipo de adicción emocional y que
La ira está comprobada que tiene un proceso adictivo, la ira va a un aumento y cuando el marido no le pone límites a la mujer, cuando las redes sociales, cuando tú dejas todas estas puertas abiertas, creo que nosotros no tenemos bien conscientes que con las adicciones no se negocia. No puedes llegar y decir, No, no sería. se le va a pasar, porque no se pasa. Generalmente dejarás una, agarras otra, combinas dos, tres y te vas mutando en ciertos comportamientos que cuando yo empiezo a platicar con personas y de repente les digo, bueno, pero este comportamiento, ¿desde cuándo es? No, pues desde que nos casamos y tenemos 15 años. Bueno, ¿de cuánto tiempo para acá se ha grabado? Nadie te dice hace una semana. Todo el mundo llega y te dice, no, pues yo creo que hace 2 años, 3 años, 4 años, que has estado permitiendo maltrato y que has estado tolerando y que, como lo digo y lo dice el padre Nibardo, aprender la veladora es muy bueno, rezar el rosario es muy bueno, pero creo que en este punto hay que entender algo. La persona no va a pedir ayuda si no tiene límites o toca un fondo. No, no, totalmente. Es que me hiciste pensar en esto. A ver, yo pienso como tú, Dios es Dios, hombre. No le vamos a venir a Dios a enseñar es Dios, a ser Dios, hombre. Y si Él dice hasta aquí, Él lo hace. Pero vean todos los evangelios, o sea, vean en las parábolas, cómo hacía partícipe aquel que se quería sanar. ¿Qué quieres, Señor, que vea? ¿Desde cuándo estás así? Ese diálogo. Entonces, es esa interacción. Te pongo saliva, pero ve y lávate. Haz lo tuyo. Aparte, mi gente linda, nos tiene que caer ese 20 que cuando no ponemos esos límites sanos, de verdad, estamos faltando a las obras de misericordia. Y una de las grandes obras de misericordia por la que vamos tú y yo a dar cuentas a Dios, y vas a decir, ay, Ivonne, aparte de aturdida voy a salir clavada, sí. Una de las obras de misericordia de la que vamos a dar cuentas es cuando no corregimos al que hierra. Exactamente, o sea, punto, se ponen esos límites. Y que sepan, los maltratos bajo ninguna circunstancia los podemos llamar amor. Puede ser que así nos educaron, puede ser que así nos enseñaron el amor, puede ser que tuve un padre alcohólico pero cero agresivo. Es lo que vamos a ir buscando el día de mañana. Si no ponemos límites, que lo sepas, no estás amando, porque los límites son amor. Por eso hay que recurrir a los expertos. Por supuesto que la oración es el alfa y el omega. Por supuesto que una vida de sacramentos, sino a saber cómo estaría la cosa peor, Rebe. Por supuesto que eso no, vaya, no es opción para que lo dejes. O sea, no es opción que lo vayas a dejar. Pero si de veras estás haciendo las cosas bien, en oración Dios te dice, ve con Rebe, ve con Lupita, ve a Valora, ve y haz eso, ve y muévete. O sea, Dios, claro que se va a compadecer de nosotros, pero hay que hacer lo que hay que hacer. Vivimos todavía aquí en este plano humano y terrenal y necesito yo también salvarme y no hablo de este amor propio que tan distorsionado del mundo de hoy, de ámate tú para que ames a los demás. No, necesitas cada Dios salvarte, sanarte y rescatarte. No lo vas a hacer tú por la otra persona ni la otra persona lo va a hacer por ti. Cara a Dios para luego rescatar un matrimonio, Rebe, porque luego lo estamos haciendo al revés. Estamos en plena crisis y estamos absortos en que quiero salvar el matrimonio y quiero salvar al viejo o a la vieja y por ahí, así no es la ecuación. No, y creo que, mira, yo creo que eso le pasa mucho a las personas cuando los canalizamos, o por lo menos le dices a alguien, ve a terapia, ve a un grupo, ve y habla con alguien, porque es tanta entiendo la desesperación, el deseo del cambio, que la gente no dimensiona el límite, ¿no? O sea, yo me puedo desvivir por ayudar al otro, yo busco, yo cedo, yo cambio, todo lo que tú mencionaste en un inicio, toda relación que está en esta etapa crítica, hay un codependiente y hay una persona que quiere rescatar y que quiere salvar y que quiere ser el heroíno o la heroína de esta historia fatídica, ¿no? Y cuando tú llegas a una persona, a un grupo de autoayuda o a terapia, y dices, bueno, pero vete tú, háblame de ti, tú tienes que aprender algo que yo creo que cuando yo estudié
en esta cuestión de la certificación y de entender los seres humanos somos individuales, somos individuos. Y sobre todo hay algo que en la teología del cuerpo dicen, tenemos una soledad originaria, somos únicos. Por mucho que sea tu pareja y por mucho que ustedes sean uno, como lo dice un poco la cita bíblica, llega un momento en que no podemos ser uno si las partes están enfermas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, yo tengo que entender esta individualidad. Por mucho que yo me una al otro, sigo siendo un individuo, sigo siendo un ser humano. Yo cuando les digo, ok, tú me dices, es que somos una misma carne. Si tú me estás diciendo que si tú me pones un pedazo de carne, una pieza, una fruta, algo, y la mitad está podrida, ¿no cortas esa parte para que no se eche a perder toda? Entonces, ¿por qué tú no puedes vivir este proceso de separarte de la parte que está enferma, que está podrida, que se está echando a perder? ¿Por qué tú no tienes esta dimensión de entender que somos individuales? Algo que yo les digo a las parejas es, lo primero que tienes que aprender es a tener un sano manejo emocional. Tienes que aprender a separar al otro de ti, a separar sus consecuencias de las tuyas, a hacerlo responsable de sus actos y que no te dejes arrastrar y que a veces vas a sentir muchísima culpa y te vas a sentir mala persona, pero es más fácil que vayas a terapia, que vayas a un grupo, que vayas con un sacerdote, que hagas oración y que pongas el límite y que trabajes tu culpa. Porque es más fácil que trabajes tu culpa a que sigas permitiendo que este pedazo de carne se eche a perder las dos partes. Yo me tengo que separar. Si tiene que ser, a veces les digo, si tiene que ser como tú dices físicamente, si tengo que recurrir a las leyes, si tengo que recurrir a cualquier elemento, como dices, que se me pone enfrente, pero me tengo que mover. Y como en esta parte creo que lo más importante que hay que entender es que, tú lo dijiste, una separación no significa concluir con el matrimonio. Lo voy a decir porque lo escuché del padre Tomás Guerrero. Cuando una vez estábamos platicando y él me decía, mira Rebeca, a Dios le interesa salvar tu alma. A Dios le interesa salvar el alma de todos los que estamos perdidos. Si te tiene que quitar el dinero, si te tiene que quitar la salud, si se tiene que quitar la familia, si te tiene que cortar un brazo, si te tiene que quitar a veces hasta la vida, sí, Dios te va a quitar todo para que tú recurras a Él. Y entonces, cuando yo les digo a muchos familiares dentro de estas relaciones de crisis, es que el familiar, la parte codependiente a veces tiene que entender que hasta quitó a Dios y puso al enfermo en ese lugar. Sí. Sí. Y que te olvidaste de Dios y entonces es como si tú llegaras y le dijeras, Dios, es que no me estás haciendo caso en lo que te pido, quítate, yo lo resuelvo, yo lo hago. Y hay muchísima soberbia ahí, mucho ego, que la persona también tiene que trabajar y que si nos vamos a los grupos de autoayuda, yo les decía en la Junta de los Apostolados el martes pasado, el primer paso dice que tú no lo puedes salvar, que tienes que aceptar tu impotencia y la realidad. Si el otro no acepta que no puede, no te preocupes, tarde o temprano entenderá. Y si no entiende, pues tienes que entender tú. Yo no lo puedo salvar, pero sí me puedo salvar yo y puedo salvar a mis hijos. Sí. Puedo salvar a mi familia. Sí. Pero no puedo dejar que se contamine toda una familia por querer salvar a un miembro que no quiere ser ayudado. Esa es la realidad. Sí, no, y vaya, y se puede seguir salvando a la distancia, porque la oración por ellos no va a pasar, pero ese es hasta ahí lo puedo humanamente. No te puedo obligar, no te puedo inyectar y doparte para ponerte enfrente del terapeuta. Sobre todo cuando hay niños, sobre todo cuando hay hijos, necesitamos romper ese ciclo de violencia que trae una adicción. Y no estamos hablando solo de drogas, de pornografía. No saben la cantidad de casos que he conocido donde el papá, ahorita la adicción de la pornografía es casi parejo hombre y mujer, tú lo sabrás, Rebe, pero sí. El papá dejó la computadora abierta por X razón con pornografía y el niño la abrió.
y el niño se enganchó a la pornografía y hoy es un chavo que ve la pornografía a destajo, ¿no? Es una realidad, ¿sí? Y se merma el matrimonio, o sea, matamos la vida interior de los hijos. ¡Ups! Un accidente. ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño? O sea, les voy a leer otro pedacito de Amoris Laetitia. La reacción inmediata, hablando de crisis, la reacción inmediata es resistirse ante el desafío de una crisis, ponerse a la defensiva por sentir que se escapa al propio control, hablando de esta bendita soberbia, porque muestra la insuficiencia de la propia manera de vivir y eso incomoda. Entonces se usa el recurso de negar los problemas, esconderlos, relativizar su importancia, apostar solo al paso del tiempo. Típico, todo pasa. Hay que hacer lo que pase. Se le va a quitar. Sí. Pero eso retarda la solución y lleva a consumir mucha energía en un ocultamiento inútil que complicará todavía más las cosas. Los vínculos se van deteriorando y se va consolidando un aislamiento que daña la intimidad. En una crisis no asumida, lo que más se perjudica es la comunicación y también viene en Amoris Laetitia. Esto es una lo joya, que hay. Sí, esto es lo que hay. ¿Cómo le hacemos? Lo único que no se vale es no hacer nada, Rebe. No hacer nada porque no salgo de la iglesia. Digo, no, de verdad digo, si eso estás haciendo, que Dios te bendiga, pero no va por ahí. No va por ahí. Y lo hemos visto y no están, vaya que no estamos faltando a la fe, vaya que si tenemos fe somos nosotras, ¿ok? Pero hemos visto cómo funciona este mundo de Dios. Rebe, yo no hubiera vuelto con mi marido si ese santo hombre, aparte de todos los días a poner una veladora, no hace cambios en él. O sea, esa es una realidad y no hago yo cambios en mí. No funciona la vida si no tomo la responsabilidad que a mí me toca. Y esposo, si hoy estás viviendo en un matrimonio con adicciones, pon límites, porque esa es señal de tu profundo amor, porque uno piensa que es lo contrario. Pongo límites y va a pensar que ya no lo amo, que ya no la amo. Híjole, qué lejos de la realidad. No, y aparte yo creo que muchos me lo dirán, es que si pongo el límite y se va, y si pongo el límite y ya no lucha, y si pongo el límite, pues que se vaya, o sea, ¿sí me explico? ¿Para qué quieres una persona que no está convencido de luchar por ti ni por tu familia? ¿Para qué quieres una persona? Mira, te voy a platicar un caso porque ella me lo ha permitido contar. Una vez llegó una chica conmigo, su marido consumía pornografía y sustancias, y entonces dije, pon un límites. Dentro de mi casa no puedes hacer esto, en estas pláticas, enfrente de mis hijos, esto. Como muchos pasa, nunca pasaron los límites con él, ¿eh? O sea, porque así soy yo y tú eres y esto y el otro, ¿no? Y entonces ella llegaba y bien desesperada, y Rebe, ¿qué hago? Pues entonces, pues siéntate, como tú dices, enfrentemos la crisis, tú y yo tenemos un problema y necesitamos separarnos. Y como pasa con muchos, es mi casa, no me voy, vete tú te quieres separar, vete tú. Y entonces ella llega y me dice, Rebe, es que pues no se quiere ir. Pues vete tú, le dije, agarra a tu hijo de 5 años y vete. Y pues esperemos que le caiga la luz, ¿verdad? Pues a veces ese es el temor, o a veces algunas he llegado a decirles, pues entonces, mete hay institutos, hay comunidades, vete a lo legal, y entonces pon una orden de restricción. Tú no puedes estar con una persona que está consumiendo, que es agresivo, que tiene estos vicios. No te lo voy a hacer tan largo, pues ella puso la orden de restricción y entonces a él lo sacaron, ¿no? Y entonces él, pues, llega conmigo a reclamarme y me dice, tú estás empoderando a mi mujer, por tu culpa mi mujer me corrió, por tu culpa mi mujer me dejó, no que muy de Dios, están destruyendo hogares, porque creo que te ha pasado por eso también, ¿no? Entonces, pues ya lo dejé que me dijera lo que me tenía que decir, y entonces yo me acuerdo que volteé y le dije, ¿por mi culpa te dejó? A ver, creo que tengo mala la información, le dije, ¿quién es el que la ha golpeado, tú o yo?
¿Quién es el que consume? ¿Tú o yo? ¿Quién no tiene relaciones con ella por estar viendo una pantalla? ¿Tú o yo? ¿Quién no le da dinero? ¿Tú o yo? ¿Quién no juega con su hijo? ¿Quién no lo duerme? ¿Quién no pela a su familia los fines de semana por estar encerrado en un cuarto? ¿Tú o yo? Y mira, Ivonne, se empezó a hacer chiquito y se me empezó a quedar viendo. Y entonces le dije, si tú me quieres culpar, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Yo soy la culpable del fracaso de tu matrimonio, solo que si tú no te haces responsable de lo que estás viendo en estos momentos, déjame decirte, como yo les digo a muchos, si tú no quieres la terapia, no importa. Como dicen los grupos de autoayuda, usted vaya y pruebe si puede solo. Cuando se convenza que no puede, aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Pero si tú no quieres la terapia, no te preocupes. A tu esposa sí se la voy a dar. Y estos límites son resultados de la terapia de ella. Yo le dije, tú no me importas. Si tú no quieres cambiar, seguiremos rezando por ti, pero ni te voy a imponer porque me dijo que por mi culpa estaba durmiendo en una pensión, ya sabes, aparte típico enfermo, chantajista, conmiserado, les digo yo a muchos, y les digo, algo de lo que cuando tú empiezas a poner límites es a delegarle la responsabilidad al otro. A partir de este momento, no es mi responsabilidad tu adicción, es tuya. Lo que te traiga de consecuencias son tuyas. Ya no voy a moverme, no voy a rescatarte, no te voy a reclamar, no voy a andar detrás de ti, no voy a hacer ya nada. Y tienes que llegar al punto de ese límite. Cuando él empezó y me dijo, es que yo no lo había visto así. No, pues es que me queda claro que el que está inmerso en una adicción es un egocentrista y un egoísta que no piensa en los demás. Pero hasta que ella no te puso esa orden de restricción, hasta que no te sacaron de la casa, te hiciste consciente. Aunque me hayas culpado a mí, le dije, pero necesitaste esta parte en donde dicen, tienes que darte cuenta de las consecuencias de tus actos egoístas. Uh-huh. Igual, así te puedo contar muchos también de hombres que les tienen que poner límites a las mujeres. Ahorita hay una línea bien delgada porque el feminismo y que la mujer y que lo que tú quieras. El empoderamiento famoso ese, sí. Pero también hay mujeres que son alcohólicas, también hay mujeres que son adictas a ciertos comportamientos nocivos. También hay mujeres que están en un caso de celopatía extremo y es una adicción. También hay mujeres que, o sea, tengo ahorita muchos casos en mujeres, Ivonne, que son adictos a los casinos, no atienden a sus hijos, no trabajan, se gastan el dinero del marido, no cocinan. O sea, la adicción abarca ahorita los casinos como ya repuntaron, ya y te das cuenta que hay que entender algo. El adicto, una de las características es que es egocéntrico, piensa en su propio beneficio, piensa en su propio placer y no tiene la dimensión del daño que causa. Tal vez sí, pero no le importa. Sí, cuando tiene momentos como de coherencia, me imagino, es que son mínimos y duele tanto que mejor regreso. No, y sí tienen sus momentos de crudas emocionales, ¿eh? De sentimientos de culpa, que cuando son que se portan bien 2, 3 semanas y voy a cambiar y mira, pero mientras la otra parte no ponga límites, mientras la otra parte no llegue al punto de decir, tengo parejas que se separan y luego regresan y no, mira, voy a cambiar. Y la persona que los recibe, yo no estoy en contra de que los reciban, pero los reciben y sin límites, Ivonne. No, bueno, los reciben porque ya te arrepentiste y entonces están condenados a volver a pasar por el mismo camino porque no estamos en un círculo vicioso. Cuando yo les digo a muchos, oye, Rebeca, que ya nos separamos y ya llegó y ya me lloró y ya me dijo y que sí quiere, que siempre sí, adelante, pero antes de que lo recibas en tu casa, pues que vaya a terapia, que si cualquiera que sea el comportamiento adictivo, el que sea, que lo corte, que viva una desintoxicación, que deje ciertas conductas, que se enfoque a ser padre de familia, que se enfoque a ser esposo, que se haga responsable, él o ella, y después te recibo con las puertas abiertas. Sí. Pero si no hay un cambio aparente, creo que como tú dices, la iglesia como madre y que acoge a todas estas situaciones, entonces creo que la iglesia es la primera que dice, no puedes estar en una relación donde no vas a tener un cambio.
donde No. no vas a vivir bien. O sea, y fíjate que en estos puntos, porque hoy en día hay algo que yo noto en la mayoría de las personas que tienen cualquier comportamiento adictivo. Estamos tan sumergidos en este mundo moderno de placeres instantáneos, que entonces cuando una persona quiere cambiar, lo más difícil que le cuesta es ejercer la voluntad. Yo a algunos les digo, sí, tengo un amigo que en estos días de cuaresma, por voluntad propia, dijo, voy a dejar cierta cosa, ¿no? Era el segundo día, Lucibón, y me escribe y me dice, Rebe, quiero pecar, pero así me lo puso, ¿eh? Sí. Quiero pecar, o sea, llevo 2 días y ya me duele y lo extraño y quiero volver a hacer esto que hacía. Sí. Y a veces yo les digo a muchos, aparte es como si tú quieres una recuperación y lo quieres sin dolor, y lo quieres fácil, y lo quieres sencillo, y lo quiero rápido. Y creo que ¿cuántos años te tocó llegar a ese punto de construcción personal y emocional? ¿Cuánto tiempo te llegará a volver a ser la persona que eras? Sí, y es que de eso se trata. En esos límites, no solo se rescata al otro, que él se tiene que rescatar, obviamente. Empiezo a rescatarme yo y me empiezo a no reinventar, porque Dios ya nos inventó, sino a renovarnos, hacernos nuevos de adentro hacia afuera. Y en esa introspección, ¿por qué no tuve la capacidad de poner esos límites? No sé, todo lo que tengan que llevar a terapia para de verdad hacer un matrimonio nuevo, una familia nueva, romper con esos patrones, sobre todo cuando hay hijos, en esos límites. A ver, el infierno está llena de buenas intenciones, así se los pongo. Es verdaderamente mostrar y demostrar. Ay, mira, así se los voy a poner y no quiero sonar soberbia, que verdaderamente soy digno de tu amor. En el matrimonio somos un don el uno para el otro, de verdad, eso somos un don pensado en el cielo, desde el cielo para la otra persona, Dios mío, y estamos enfermando este amor con adicciones. Yo insisto en eso y esa va a ser mi frase favorita. El amor pone límites sanos, límites que convienen, porque tu hogar y el mío tienen que ser una semblanza de la Sagrada Familia, así de sencillo. Y no hablo de perfecciones que no existen, ¿sí? Pero donde las adicciones no pueden ser opción. Y si hoy por hoy existen, busco ayuda, pero la ayuda idónea, porque muchas crisis también que he visto yo en adicciones y demás, como bien dices, que me han tocado. O sea, tuvimos también un matrimonio que tuvimos la primera cita, pero ella está metidísima en la nueva era. Pero metidísima, Rebe, en la nueva era. Uno sabe, inmediatamente vi cómo ella, o sea, yo no le hice, diga, lo que se conoce como química, ¿no? Con ella, olvide, y me puso los puntos sobre las ideas. Tú a mí no me vas a venir a decir lo que puedo, no puedo hacer. Le dije, no, pues no soy yo, o sea, ¿quieres hablar de este matrimonio? Pues efectivamente, hace unos días subió en sus redes sociales que se fue a un retiro espiritual de los que ella siempre soñó, porque ella lo organizó. Parte del retiro son sus temazcales, círculos de no sé qué. Así no van a salir de vicios, así no van a salvar matrimonio, si no hacemos por la vía que conviene, una terapia que conviene, Rebe, como la tuya, vaya. Y fíjate que yo creo que todas las personas, siempre lo he dicho en mi testimonio, yo para estar convencida que creo y que soy católica y que creo en la Eucaristía y que la única religión en la que yo siento la presencia de Dios es la católica, tuve que pasar por muchas. Yo a veces les digo, como lo dicen mucho en la literatura de los grupos de alcohólicos anónimos, como aquí no entran las controversias ni las peleas. Yo no te voy a convencer que tú estás en lo incorrecto y que esto es lo correcto, porque ellos dicen, absténgase de discusiones inútiles. Usted tiene que entender que está discutiendo con un insensato, con un nerd. Sí. O sea, así dice, ¿eh? Ellos dicen, usted tiene que entender, aunque a mí no me gusta el término de enfermedad, porque la adicción no es una enfermedad, no tiene síntomas como la gripe, como el sarampión, o sea, no es una enfermedad, aunque es
por porcentaje se le denomina enfermos, pero no estás enfermo, no estás tonto, no te falla nada. O sea, de hecho la literatura dice, no tiene síntomas físicos, lo que nos dice que el comportamiento adictivo se deriva de 2 raíces. Es una enfermedad de la mente y del alma. Sí. Sí. Y entonces no es una enfermedad física. Que si tú consumes drogas, que si consumes alcohol, que si eres adicto al azúcar, que si eres adicto, todo lo que es ingesta y todo lo que es comportamiento, vas a desarrollar una dependencia, pero por todos los factores bioquímicos que genera el cerebro y tanto el cuerpo, que tiene la capacidad de adaptarse al placer instantáneo y fácilmente, ¿no? Pero no es una enfermedad. Hay que dejar esto bien claro. Y entonces dicen, oye, Rebe, es que entonces la persona tiene problemas de su infancia. Mira, yo entiendo a mi marido, yo esto, y creo que también es otro punto que hay que aclarar, como dicen, dentro de los procesos. Tú no eres terapeuta de tu marido. Sí. Una cosa es que lo entiendas y otra cosa es que soportes o toleres las consecuencias de sus problemas. En esta separación de las partes, tú tienes que llegar al punto de decirle al otro, ve y busca ayuda porque yo no te puedo ayudar. Yo no soy tu terapeuta, yo no soy tu mamá que te hizo sufrir, yo no soy tu papá que te hizo sufrir, yo no tengo por qué pagar las consecuencias de lo que sufriste en tu infancia, en tus amores pasados, en tus traumas, en tus frustraciones. Para eso es la terapia. Si tú crees que beber, que drogarte, que la pornografía, que la limpieza, que la acumulación, que cualquier comportamiento que tú tengas te va a sanar, no te sana. Yo les digo a muchos, los adictos son como Tarzán, vas de liana en liana agarrándote, pero nunca tocas piso. Dejas una adicción, agarras otra, dejas un comportamiento, agarras otro. Entonces, llega un punto en que te vas a cansar y tienes que tocar piso y tienes que pedir ayuda. Pero cuando llegan conmigo a terapia, yo siempre les digo, yo no me voy a pelear. Y llegan y yo no me quiero anexar, y yo no quiero esto, yo no quiero. Entonces digo, no, y yo ni soy tu mamá para estarte regañando, o sea, no. La terapia tiene que ser libre, tiene que haber algo que se llama disposición, y si tú no estás dispuesto a cambiar, no vengas. Y se los digo a la mayoría, no vengas. Pero tu pareja sí está dispuesta a cambiar. Porque la vida que tiene contigo no es buena. Porque muchos todavía, y lo digo, dicen, es que yo sí la amo, yo sí lo amo, yo sí la quiero. Y cuando estamos en procesos, en acompañamiento, les digo, pues descríbeme el amor que les tienes, porque es un amor bien raro. O sea, tú me dices que la amas, pero la insultas. Tú me dices que la amas, pero no le das dinero para tus hijos. Tú me dices que amas a tu familia, pero prefieres estar en la calle. Tú me dices, o sea, para mí eso no es amor, es un amor bien distorsionado. Entonces, descríbeme ese amor que tú dices que les tienes, porque pues, o yo estoy muy tonta o no se nota. Les digo, no sé dónde se ve el amor. Eso y si tú me dices clave, que los amas un día a la semana y 6 días les das una vida de tristeza, pues tampoco para mí eso es amor. No se merecen ese amor, no se merecen ese trato. Entonces, como yo les digo a muchos, aquí no se te prohíbe nada. Si tú eres feliz dentro de tu adicción, adelante. Pero entonces tienes que entender que los que viven contigo no son felices y también quieren ser felices. Por supuesto. Y se tienen que separar de ti. Por supuesto. Fíjense, acabas de decir algo clave que yo también lo hablo mucho y lo digo mucho, eso de dejar a Dios ser Dios, pero en esa parte es el tocar fondo, que muchísimas veces, bueno, no muchísimas veces, siempre. Parte de ese amor, sí, siempre. Parte de ese amor, en este caso es el amor conyugal, pero también el amor a los hijos, es dejar a Dios hacer Dios en el sentido de que si el cónyuge o los hijos tienen que pisar el infierno, tienen que tocar fondo, tienen que tragar agua del abismo, que lo hagan, porque al estar solapando, no poniendo límites, lo único que estamos aplazando es que eventualmente va a llegar ese momento. Y si no llega, pues van a salir por patas, punto, así de sencillo. Y empiezan a morir en vida, porque es una muerte espiritual para los hijos y emocional impresionante. Claro. Aquí lo importante también es que, ya que nos encanta rezar y solucionar, y querer solucionar todo con nuestra oración, no me estoy burlando, es cierto, pedirle a Dios, Señor, que mi esposo, que mi esposa, si tiene que tocar ese fondo, que tú estés en el fondo del fondo.
que tú lo estés recibiendo con los brazos abiertos, pero que lo toque, dejemos que toquen fondo, no estemos aplazando eso. A todos nos conviene la gente sana, a todos, hombre, por el amor de Dios. Aparte es una sinergia, es la comunión de los santos, es todo lo bueno y no bueno que hagamos, se contagia, punto, no sé qué otra palabra utilizar. Se respira, o sea, esa es una realidad, somos aparte ejemplo de vida para los demás, pero bueno, en este caso sobre todo tenemos una enorme responsabilidad moral con esa que papá Dios nos prestó en el altar, que nos dijo, te la presto, la pensé para ti, lo pensé para ti desde siempre, te la presto con la única condición de que me las regreses en la puerta del cielo. Y lo estamos haciendo, o sea, no es peccata minuta, y más si hay hijos, Rebe, más si hay hijos. Es cuando te das cuenta, a ver, no quiero soñar fatalista, que el amor no alcanza para solucionar una adicción. Es a lo que voy. Y no porque el amor no sea, o sea, no alcanza, porque aparte ese no es amor como tal. Ese no es amor. El amor con A mayúscula, claro que alcanza, pero ese amor con A mayúscula te pide que vayas a terapia, te pide que hagas lo tuyo. Y sobre todo, ¿sabes qué? Creo que creo que hay una distorsión, como lo decíamos. Si es una persona que yo voy a llegar o estamos llamados para juntos llegar al cielo, juntos santificarnos, juntos hacer un plan, un proyecto de vida. Pero sí creo que en esta parte, como dices, por mucho que yo te ame, yo no puedo hacer que tú cambies. Y algo que tenemos que entender, yo les digo a muchos, qué bueno que lo mencionaste, Lucibón, porque cuando yo impido que el otro toque fondo, haz de cuenta que yo me convierto como en una red y no dejo que él caiga, y no dejo que caiga, y no dejo que caiga. Inclusive creo que dentro del proceso de acompañamiento en esta crisis, para la parte menos afectada, vaya, o más lúcida, creo que hay que entender que habrá momentos en que en ese fondo, lo dice igual la misma literatura de los grupos, la mayoría de las personas esperamos que se salven, pero habrá algunos que tendrán que perder la vida. Y aún así sabemos que en ese proceso pueden tener su oportunidad de santificarse y pueden tener su oportunidad porque tenemos un Dios misericordioso. Pero entonces, cuando muchos entiendo este temor humano de apego, que cómo voy a dejar que el otro sufra o cómo voy a permitir que el otro toque un fondo, cómo puedo dejar a alguien que duerma en una pensión, en un carro, y luego algunos son tan chantajistas que unas me dicen, Rebe, está acostado aquí afuera de la puerta de la casa. Pues déjalo, o sea, ¿me explico? O háblale a la patrulla y diles que se vaya, o sea, y de verdad se los digo, o sea, que se vaya, no es sano ni para él ni para ti, o sea, y que en esta parte, cuando yo les digo, si tú le abres la puerta, si tú lo recibes, si tú lo salvas, tienes que entender algo. Tú eres cómplice. Sí. Y cuando tú eres cómplice, la consecuencia fatal se dará, pongas el límite o no lo pongas. Sí. Entonces, cuando tú estás siendo cómplice y la persona se va deteriorando y la persona está en este punto, las adicciones yo lo veo que son como el cáncer, y perdón por hacer esta comparación, nosotros estamos viviendo esta situación con mi cuñada, y cuando tú vas a ciertas pláticas que te dan sobre la enfermedad, entonces te dicen, oye, pues el cáncer está dividido en facetas, ¿no? Igual el alcoholismo, igual las drogas, pero lo comparamos un poco con esta enfermedad. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase crítica, ¿no? Y entonces te dicen, en las primeras 2 fases puedes tener quimioterapia, tratamientos y puedes salvarte, le puedes ganar a la enfermedad y vas a tener vida, ¿no? Habrá otras fases donde no se te va a quitar el cáncer, pero vas a tener una buena calidad de vida. Y habrá una fase donde ni el medicamento te va a salvar.
porque ya la enfermedad ya se prolongó, ya la enfermedad ya es fatal, ya la enfermedad no está dentro de lo que humanamente te puede salvar. No existe la cura, ¿no? Y entonces hay una fase donde ya no hay un punto de retorno, donde la enfermedad avanzó tanto que se haga lo que se haga, vas a perder la vida. Bueno, me voy a poner sentimental, perdón, pero ¿sí me explico? Sí, totalmente. Y entonces, cuando yo les digo a los familiares, cuando tú no pones este límite, haz de cuenta que estás viendo una persona que se está deteriorando igual que un enfermo. Y eres partícipe, punto. Y tú no estás haciendo nada. Exactamente. Y tristemente va a haber un punto de no retorno. Sí, sí. Y luego cuando te dicen, Rebe, pero si se resiente, Rebe, pero si... Yo prefiero que mi familiar se resienta conmigo, sí. Y ponerle límite y ir a un especialista, y hasta si tienes que encerrarlo, y si tienes que divorciarte, te divorcias, y si tienes que meter a la ley, la metes, pero yo no quiero ser cómplice de tu deterioro. Te delego esa responsabilidad a ti, ¿me explico? Porque hay que entender que hay un punto de no retorno. Sí. Y yo no me explico cómo hay personas que conviven con un cónyuge y ven el deterioro físico, mental y espiritual de la persona como un cáncer, y no haces nada. Sí. De verdad, eso sí me llena, no sé cómo explicarlo, pero de verdad me da mucha tristeza. Sí, porque es cuando tú dices, creo que cuando tú no pones este límite, cuando tú no buscas la ayuda, y de verdad lo digo porque como nosotros lo vivimos en mi familia con mi cuñada, buscas los medios necesarios para buscar el medicamento, buscas los medios necesarios para ir con un especialista, buscas la forma porque queremos que la persona viva. Pero cuando el otro está dentro de este comportamiento adictivo, a veces no buscamos muchas han llegado conmigo a terapia y me dicen, ¿sabes qué, Rebe? Yo era la que decía, pues el adicto es él, que vaya él a terapia, yo no. Cuando yo empecé a tomar terapia, cuando yo empecé a ir al grupo, cuando empecé a escucharte a ti, a Lupita, la conferencia, valora esto, dije, no, o sea, yo estoy igual o peor de enferma que el otro, y yo necesito la ayuda. Sí, es buscar y si el otro no la quiere, no la quiere. Es buscar el bien mayor y, ay, no, es que, qué tema, pero me encanta porque, Rebe, o sea, es toda la esperanza, puesta en, hay mucho que hacer, en valor está Carlos, Enrique Monsiváis, o Monsalve, perdón, de Clínica de Adicciones, o sea, si no quieres salir adelante es porque, bueno, ya no me quiero escuchar así como fuerte y falta de compasión, pero sí te lo voy a decir. Si no quieres salir adelante es porque no quieres, punto. Ya lo dije. Porque le dicen, Ivonne, eres muy dura. Es que ya pasé por esas, porque tú y yo ya lo hemos vivido y lo hablamos con conocimiento de causa, de que sí lo podemos hacer. Nada más que hay que ocurrir, hay que accionar, hay que mover, siempre buscando. A ver, como decía Aristóteles, amar es buscar, es querer el bien del otro en cuanto a otro, es ese bien, bondad, belleza. No, lo único que no se permite es que nos quedemos echados sin hacer nada, pensando que ya cambiará. Ay, Dios dirá, ay, al rato Dios me va a hacer el milagro. O sea, no desafíes a Dios de esa manera, no desafíes a Dios, no le devuelvas los talentos, todo eso que te ha dado para que ayudes a su hijo. Muchas veces, y te lo digo, Dios no va a hacer el milagro porque está esperando que el milagro lo acciones tú, punto. Hay que hacer algo. Rebe, querida, ya puse aquí donde están tu página. Siempre es un gusto enorme, porque tú y yo hablamos desde el corazón. Me fascina estar contigo. No sabes lo que aprendo de ti, mi querida Rebe. Gracias, Al contrario. Gracias. Esta es tu página oficial, ¿verdad? 500 metros. Sí, ahí estamos todos los lunes, bueno, hoy porque el espacio estaba aquí contigo, pero generalmente todos los lunes la reunión es a las 7:30 de la noche, es virtual. Y el grupo no hablamos de adicciones. Yo les digo, muchos llegan al grupo esperando de cómo tratar a un adicto. No, ¿cómo? No, el grupo es manejo emocional, tengas o no tengas
una adicción, ¿no? Ay, Porque no. también los que Todo estamos y mundo convivimos, necesitamos, todos sí, tenemos problemas emocionales. Entonces, absolutamente. yo creo que lo más importante, somos más burdas, por eso creo que nos entendemos en unas cosas así como tú dices. A mí un sacerdote una vez me dijo esta frase y siempre me la digo: Dios da el agua, pero no la entuba. Exacto. Y tú te tienes que mover, ¿no? Exacto. Así como tú dices, Dios hace los milagros, pero también tú necesitas poner tu parte, agarrar el lodo y moverte, como lo dijiste, levantar tu camilla, acercarte a Jesús. Pero también dentro, para mí los 12 pasos son una joya. Y el primero es reconocer que no puedes, pero los otros 2 pasos son sublimes. Porque dicen que cuando tú no puedes, recurre a quien sí puedes, a Dios. ¡Ay! Y entonces Voy a llorar. dicen, yo no puedo, Señor, y les digo, es como cuando tú llegas y dices, te lo doy, tú sí puedes, tú vas a ver el momento, yo ya no voy a meter mis cochinas manos, ya no voy a mover nada, tú haz lo que sea necesario. Y si en ese punto la persona tiene que tocar un fondo, perder la vida, perder algo, yo tengo que estar cerca de Dios para poder tolerar, soportar, sobrellevar la consecuencia de lo que no vivían, de lo que no hice antes, porque también soy copartícipe y es dolorosísimo, créemelo, pero mientras más cerca estés de Dios, mientras más tengas esta unión con Dios, lo que venga, pero para salvarme yo, para salvar a mi familia. Y como lo dices, no en un plano egoísta, porque no me puedo dejar arrastrar de alguien que no está lúcido, que no está consciente. No, total, está absorto por toda la toxicidad de todo eso, y eso es parte, eso es el abandono cristiano. Verdaderamente, insisto, me encanta esto, dejar a Dios ser Dios, abandonarte a su voluntad, y que sepas, su voluntad no significa que tú te eches a rascarte el ombligo y a que no hagas nada. Verdaderamente, honremos los talentos que Dios nos dio, honremos las capacidades que Dios nos ha dado para sacar adelante nuestra vida, nuestra santidad y a sus hijos. Mi gente linda, gracias por haberse conectado. Sí, nos Rebe, acabó el tiempo. ya sé, pero, Rebe, te voy a mandar una vez invitación para que en 5 meses me contestes y digas no. que sí. No, ya de una vez, ahorita agendamos. Gracias, mi Rebe querida, te quiero muchísimo, te quiero. Igual. Y tú no te desconectes, ya sabes, Valora es sencillamente fascinante. Reza por mí, yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo, Eucaristía. Gracias de todo corazón.